Nunca he sido de los que cuentan cosas de miedo. Llevo más de 20 años al volante, recorriendo de norte a sur las carreteras de México. He visto cosas feas, accidentes, asaltos, animales cruzándose de pronto. Pero lo que viví esa noche no tiene nombre. Fue en la autopista entre Guadalajara y Tepic. Una ruta que ya me conozco de memoria. Estaba haciendo un viaje nocturno, uno de esos que odio, pero el cliente quería la carga temprano en la mañana. Así que arranqué cerca de las 9 de la noche desde El Arenal, con destino a Compostela. Esa noche la radio iba encendida, pero no se escuchaba nada claro. Solo interferencias. Pensé que era normal, porque hay zonas donde la señal se va, pero esta vez era diferente. Era como si alguien respirara dentro del radio. Al principio no le di importancia. Pensé que era mi imaginación, o tal vez estaba cansado. Pero a la altura del kilómetro 28, algo me empezó a incomodar. Como si alguien más estuviera dentro de la cabina. No había nadie, claro. Pero el espejo retrovisor interior, que por lo general no sirve para nada en un tráiler porque no ves más que la caja, esa noche me mostró algo que no debería haber estado ahí. Vi una figura. Solo por una fracción de segundo. Sentada justo detrás de mí. Una silueta delgada, quieta. Cerré y abrí los ojos. Nada. Volteé. Nadie. Me reí nervioso. Ya estás alucinando, viejo, me dije. Seguí manejando. Pero en cuanto pasé el kilómetro 31, todo cambió. Me acuerdo bien porque el letrero estaba oxidado, medio caído, apenas visible por los faros. KM31, decía. Y justo ahí, las luces del tráiler comenzaron a parpadear. Como si algo drenara la batería. Como si de pronto la noche fuera más densa. El aire se volvió frío. Me puse la chamarra sin pensarlo. Me ardían los ojos. Sentía como si me estuvieran mirando desde el monte. Entonces la vi. Una figura a lo lejos. Caminando por el acotamiento, descalza, tambaleante. Llevaba un vestido blanco largo, sucio. El cabello negro le tapaba la cara. Pensé que tal vez era una mujer que había tenido un accidente, o alguien buscando ayuda. Reduje la velocidad. No suelo detenerme. Es peligroso. Hay muchas historias de emboscadas, robos, gente que se hace pasar por víctima para asaltarte. Pero algo en mí, algo más fuerte que el miedo, me obligó a frenar. Me orillé. Bajé la ventanilla del copiloto y le grité. ¿Todo bien? ¿Necesita ayuda? Ella no respondió. Siguió caminando. Pero no hacia adelante. No. Caminaba entre los trailers. Porque no era el único. A lo largo del camino había al menos 3 o 4 trailers más detenidos. Todos con las luces encendidas. Ninguno con las puertas abiertas. Todos, completamente en silencio. Ella pasaba junto a ellos, lentamente. Como si los inspeccionara. Y entonces, me miró. Cuando sus ojos se cruzaron con los míos, sentí un escalofrío que me recorrió desde la nuca hasta las plantas de los pies. No podía ver su rostro completo, estaba cubierto por el cabello. Pero detrás de ese cabello húmedo, sucio, algo brillaba. Como si tuviera los ojos completamente blancos, o peor, como si no tuviera ojos. Me congelé. No pude moverme. No podía cerrar la ventana, ni arrancar el camión. Solo me quedé viéndola. Entonces, cambió su rumbo. Dejó de caminar entre los otros trailers y se dirigió directamente hacia el mío. Cada paso que daba parecía más lento. Como si flotara. El aire a mi alrededor se volvió denso, me costaba respirar. La radio se volvió a encender sola. Pero esta vez no eran interferencias. Era una voz. Una voz ronca, como de un hombre viejo, repitiendo algo que no entendía. Parecía otro idioma, o una grabación al revés. Empecé a sudar frío. Ella llegó a mi puerta. No dijo nada. Solo colocó su mano contra el cristal.
Una mano delgada, huesuda, con los dedos largos, casi inhumanos. La ventana se empañó de inmediato. Y aunque no dijo ni una palabra, escuché su voz dentro de mi cabeza. Como si me hablara sin abrir la boca. Devuélveme lo que es mío. No entendía nada. No le debía nada a nadie. No sabía quién era. Pero el miedo era tan intenso que sentía que mi corazón iba a reventar dentro del pecho. Y entonces, desapareció. Literalmente. Se desvaneció. No caminó lejos. No se esfumó lentamente. Solo, desapareció. Encendí el tráiler como pude. El motor chilló como si le doliera. Las luces parpadearon, luego se estabilizaron. Pisé el acelerador y me largué de ahí, sin mirar atrás. Pasé frente a los otros trailers. Todos seguían detenidos. Sin movimiento. Sin señales de vida. Ni siquiera pude ver si tenían conductor. Algo dentro de mí me decía que no debía detenerme por nada. Manejé así por varios kilómetros. Al menos hasta el kilómetro 40. Solo cuando vi luces de una gasolinera en el horizonte sentí que podía volver a respirar. Me detuve. Me bajé del camión temblando. Entré a la tienda y pedí un café. El encargado me vio raro. ¿Todo bien, patrón?, me preguntó. Sí, creo que vi algo raro, en el kilómetro 31, le dije, más como desahogo que como conversación. El tipo me miró, se quedó en silencio un momento, y luego me respondió algo que me heló la sangre. No me diga que se le apareció la mujer. Usted es el tercero esta semana. Me quedé en blanco. ¿Cómo que el tercero? Sí. Desde hace meses pasa lo mismo. Siempre a esa altura. Siempre la misma descripción. Una mujer vestida de blanco, caminando entre los trailers, desapareciendo de repente. A uno hasta lo encontraron desmayado dentro de su unidad, con los ojos abiertos, murmurando cosas sin sentido. ¿Y por qué nadie dice nada? ¿Quién va a creerle a un trailero, jefe? ¿Usted le creería a un tipo como yo, si le digo que una muerta se subió al camión? No supe qué responder. Tomé mi café, regresé al tráiler y me quedé ahí, en silencio, con las manos temblando sobre el volante. No arranqué hasta que amaneció. Desde entonces, evito esa ruta de noche. Siempre que puedo. Y cuando no me queda de otra, le rezo a lo que sea que me escuche para no volver a verla. Porque algo me dice que si te la encuentras 2 veces, ya no te deja ir. Después de esa noche, algo en mí cambió. No fue solo el miedo. Fue como si una parte mía se hubiera quedado congelada allá, en ese kilómetro. Como si algo me hubiera seguido. Durante los días siguientes, traté de no pensar mucho en eso. Le conté a un par de colegas, y como era de esperarse, unos se rieron, otros se quedaron callados. Uno, el Chui, me dijo algo que me dejó inquieto. No la vuelvas a ver a los ojos, güey, dicen que si la miras más de 3 segundos, ya no puedes quitártela. Yo no había contado que ella me había mirado. Ni que la escuché en mi cabeza. Chui no tenía forma de saber eso. Entonces lo supe, esto era real. Y estaba lejos de terminar. Pasaron unas semanas. Evité esa carretera como pude. Pero el trabajo es el trabajo, y los clientes no entienden de fantasmas. Una noche, sin planearlo, volví a esa misma ruta. Esta vez, iba más temprano. Eran apenas las 7:30, el sol apenas se ocultaba. Con luz no pasa nada, me repetía. Cuando me fui acercando al kilómetro 31, empecé a sentirlo de nuevo. Esa presión en el pecho. Esa sensación de que alguien te observa desde un rincón oscuro. Y entonces la radio, que iba callada, se encendió sola. Pero no fue estática esta vez. Fue mi propia voz. Devuélveme lo que es mío. La misma frase. Pero esta vez, grabada con mi voz. Sentí que el estómago se me iba a salir por la boca. Detuve el camión en seco, jadeando, con las manos aferradas al volante.
El parabrisas empezó a empañarse. No había razón para eso. No hacía frío. No había humedad. Pero el vidrio se nubló de golpe. Y en medio del empañado, vi una huella de mano. Una sola. Una mano larga, alargada, marcando 5 dedos finos, inhumanos. No escuché pasos, no vi a nadie. Pero supe que estaba ahí. Adentro. No sé cómo llegué a Compostela. No recuerdo ni el resto del camino. Solo sé que llegué, entregué la carga y me encerré en un motel de paso. Me serví un tequila, luego otro, y me tiré en la cama esperando dormir. Pero no pude. Toda la noche, la misma frase me retumbaba en la cabeza. Devuélveme lo que es mío. Entonces me puse a pensar, ¿qué podía significar eso? ¿Le robé algo? ¿Tomé una ruta maldita? ¿Acaso, alguien antes que yo, otro trailero, le hizo algo, y yo solo fui el siguiente en la lista? A la mañana siguiente me dirigí al puesto de Pemex donde me detuve la primera vez. Busqué al mismo tipo. No estaba. Pero el nuevo encargado, un señor ya grande, me dijo algo que me hizo sentir que todo tenía un sentido mucho más oscuro. ¿El kilómetro 31? Ah, sí, eso ya tiene años. Dicen que ahí un tráiler atropelló a una muchacha en los 90s. El conductor no se detuvo. Nadie supo quién fue. Desde entonces, varios la han visto. Siempre con ese vestido blanco. Siempre buscando algo, o alguien. ¿Sabe si alguien alguna vez le pidió perdón? Le pregunté. Perdón no basta, joven. Cuando un alma queda atrapada por injusticia, no busca palabras. Busca sangre. Ese fue el momento en que entendí que esto no iba a desaparecer por ignorarlo. Me metí a investigar en foros de internet, grupos de traileros, historias locales. Encontré relatos similares, con diferencias mínimas. Algunos decían que ella subía al camión. Otros, que se sentaba en la parte trasera. Uno incluso decía que le habló por el espejo retrovisor, que la vio acostada en la litera como si fuera su esposa dormida. Todos coincidían en algo. Nadie que la haya visto, vuelve a ser el mismo. Algunos se suicidaron. Otros dejaron de manejar. Algunos, simplemente, desaparecieron. Y yo empecé a tener pesadillas. La veía en el espejo. Caminando detrás de mí. Colocando la mano sobre mi hombro. Susurrándome al oído mientras dormía. La peor noche fue cuando desperté y vi las huellas de pies mojados marcadas en el piso de mi recámara. Comenzaban en la ventana, y terminaban junto a mi cama. Llegó un punto en que ya no podía seguir así. Dejé de dormir. De comer. Mi esposa me decía que hablaba en sueños, que me despertaba gritando, sudando, con los ojos abiertos de par en par como si hubiera visto al diablo. Y quizá era cierto. Un día, sin decirle nada a nadie, tomé el tráiler y manejé directo de regreso. No tenía viaje. No tenía carga. Solo tenía una intención, volver al kilómetro 31. Encontrarla. Y acabar con esto. No sabía cómo. No sabía qué quería de mí. Pero algo me decía que si no volvía por mi cuenta, ella vendría por mí, y esta vez no se iría. Llegué al punto exacto, cerca de las 3 de la mañana. La hora maldita. Apagué el motor. Dejé las luces encendidas. Me bajé del camión. El silencio era brutal. No se oía ni un grillo, ni el viento, ni los árboles. Y ahí estaba. De pie, al fondo del camino. Como si me hubiera estado esperando todo ese tiempo. Su vestido ondeaba aunque no hubiera brisa. Su piel era gris. No blanca. Gris, como de algo que lleva mucho tiempo bajo tierra. Caminé hacia ella. Paso a paso. Con el corazón en la boca. Con las piernas temblando. ¿Qué quieres? Le grité. No contestó. ¿Qué quieres de mí? ¿Qué hice? Fue entonces que levantó la cabeza. Y por primera vez,
vi su rostro completo. No tenía ojos. Solo cuencas vacías, negras. Pero aún así, me miraba. Como si pudiera verme desde dentro, como si escarbara en mi alma. Y entonces lo entendí. No era yo. No era a mí a quien quería. Caí de rodillas. Las imágenes vinieron como un golpe, un tráiler a toda velocidad, una mujer cruzando la carretera, un impacto brutal, y el conductor, huyendo. No era yo. Era mi padre. Mi padre también fue trailero. Murió cuando yo tenía 15 años. Siempre me dijeron que fue un infarto. Pero nunca creí esa historia. Siempre pensé que algo le pasó en carretera, algo que nadie quiso contarme. Ella no me estaba persiguiendo a mí. Me estaba usando para llegar a él. O a lo que quedaba de él. El problema es que ya no quedaba nada. Solo yo. Su sangre. Su continuación. Ella no quería justicia. Quería castigo. Y si no podía dárselo a él, me lo iba a cobrar a mí. Corrí. Subí al camión. Cerré las puertas. Arranqué como si mi vida dependiera de ello. Porque así era. Pero no importa que tan rápido manejes. El infierno siempre te alcanza. A los pocos kilómetros, el tablero empezó a fallar. Las luces se apagaban y encendían solas. El volante se puso duro. El parabrisas se cubrió de una niebla interna que no podía limpiar. Y entonces, la escuché detrás de mí. Respirando. Lenta. Fuerte. Como si tuviera los pulmones llenos de tierra. Ya estás conmigo, dijo. Con mi voz. Miré por el retrovisor. Ahí estaba. Sentada en la litera. Con la cabeza baja. Y al lado de ella, el cadáver de mi padre. Sí. Lo juro. Su cuerpo, ya podrido, con la ropa de chofer, con los ojos abiertos, viéndome como si supiera lo que hizo. Como si su castigo fuera presenciar cómo su hijo cargaba con su pecado. Grité. Lloré. Perdí el control del camión. Salí de la carretera. Todo se volvió negro. Desperté en el hospital. Había chocado contra una zanja. Me encontraron al día siguiente, delirando. Los paramédicos dijeron que estaba solo. Que no había nadie más en el tráiler. Pero yo los vi. A los dos. Mi padre y ella. Salí del hospital una semana después. No tenía fracturas graves. Solo contusiones, algunos raspones, y la mirada de alguien que ya no pertenece del todo a este mundo. Me hicieron exámenes. Me mandaron a terapia. El diagnóstico fue claro, trastorno por estrés postraumático agudo. Pero lo que vi, no fue producto de un trauma. No fueron alucinaciones. No fue un derrame mental. Fue real. Tan real como el peso que sigo cargando. La aseguradora me dijo que el camión estaba en condiciones aceptables, que podrían repararlo. Les dije que lo vendieran para piezas. No pienso volver a subirme a esa cabina nunca más. Desde entonces, no he vuelto a manejar. Dejé la ruta. Dejé todo. Pero no importa cuánto te alejes del kilómetro 31. Ella sabe encontrarte. Las primeras semanas pensé que todo había terminado. Que el choque había cerrado el ciclo. Que la aparición de mi padre, su castigo, la había satisfecho. Pero luego, comenzaron las señales. Primero, los sueños. No eran pesadillas. Eran recuerdos. De él. De su última ruta. Soñaba con él mirando por el retrovisor. Viendo algo que venía detrás. Algo que lo perseguía. Algo que no le daba paz. Después, fueron los espejos. Cada vez que me reflejaba, no me veía solo a mí. Al fondo, borrosa, desenfocada, una silueta de mujer. Siempre quieta. Siempre mirándome. Y después, el colmo. Recibí un mensaje en el celular. Número desconocido.
sin nombre, sin historial. Solo una palabra. Devuélveme lo que es mío. Volví al mismo punto. No para enfrentarla. No para desafiarla. Volví porque ya entendí lo que quiere. Lo que ha querido siempre. Quiere que la recuerden. Quiere que se sepa la verdad. Que alguien diga su nombre. Que alguien reconozca su muerte. Que alguien cuente lo que pasó. Y eso estoy haciendo. Si estás viendo esto. Si llegaste hasta aquí. Ya formas parte de su historia. Ahora tú también la conoces. Y eso significa que ella ya te conoce a ti. Continuamos con la segunda historia. Me llamo Eliseo. O mejor dicho, me llamaban así. Los que aún se acuerdan de mí en el gremio, dicen que fui de los más confiables. 35 años al volante. Miles de kilómetros, cientos de rutas. Desde la Sierra de Sonora hasta el borde de Chiapas. Nunca tuve un accidente. Nunca fallé una entrega. Hasta aquella noche. La noche en que me tocó llevar una carga sin remitente. Y que nunca debía haber aceptado. Todo comenzó en un patio de carga en Zacatecas. Era 28 de octubre, justo antes del Día de Muertos. Llegué como siempre, con el tráiler limpio, tanque lleno, papeles en orden. Pero no había ruta para mí. Ni encargo asignado. Ya estaba por regresarme cuando un tipo se me acercó. Raro. Muy callado. Traje oscuro, zapatos polvosos. No tenía pinta de gerente, ni de chofer. Me dijo: ¿está libre esta noche? Tengo una entrega especial. Sin papeles, sin factura. Pero paga el doble. Destino, un panteón en la carretera libre rumbo a Durango. A las 3 de la mañana. Ni un minuto antes, ni un minuto después. Debí decir que no. Pero el dinero y la curiosidad pudieron más. Firmé una hoja sin membrete. Y me guiaron hacia una caja cerrada. Una caja refrigerada. Sin etiquetas. Solo una palabra escrita en rojo. Frágil. La conectaron a mi unidad. Revisé presión, luces, todo normal. Pero apenas arranqué, el aire dentro de la cabina se puso helado. Y lo más raro, el GPS no funcionaba. La música se apagaba sola. Y el retrovisor interior mostraba algo que no estaba ahí. Parecía un reflejo, pero no de mí. Era como si detrás del asiento del copiloto hubiera alguien más. Quieto. Respirando. Ignoré todo. Pensé que eran nervios. O que estaba sugestionado por lo raro del encargo. Pero a los 30 kilómetros comenzó el ruido. Algo golpeaba desde dentro de la caja. Como si alguien quisiera salir. O peor, como si algo se estuviera despertando. Al principio pensé que era una falla en el sistema de refrigeración. Pero ese sonido no era mecánico. Era humano. 3 golpes lentos. Luego silencio. Y después, un lamento. Sí, Carlo. Un lamento. Largo, húmedo, como si alguien estuviera llorando, pero sin aire en los pulmones. Frené. Me orillé. Bajé con la linterna en mano. Rodeé la caja. Silencio. Golpeé suavemente una de las puertas. Nada. Puse el oído contra la chapa fría. Ayúdame. Me eché para atrás como si me hubieran dado una descarga. La voz era de mujer. Dulce. Desesperada. Pero eso no era lo peor. Venía de adentro. En mis años en la carretera he escuchado muchas cosas: animales atrapados, vagabundos que se cuelan, incluso brujas gritando en las noches. Pero eso era diferente. Eso sabía mi nombre. Don Eliseo, por favor, no me lleve ahí.
Tragué saliva. Intenté abrir las puertas. Pero los sellos estaban reforzados desde adentro. No eran los típicos seguros. Era como si alguien no quisiera que se abriera. Volví a la cabina. Intenté llamar por radio. No había señal. Y entonces lo vi. En el asiento del copiloto. Una muñeca. De trapo. Sucia. Con el cabello deshilachado y ojos cosidos. No estaba ahí antes. Eso te lo juro por lo más sagrado. La tomé con 2 dedos. Quise tirarla por la ventana. Pero en cuanto la toqué, sentí un frío que me subió por el brazo hasta la nuca. Y entonces, un recuerdo me sacudió sin aviso. Una niña. De unos 7 años. Corriendo por entre tumbas, riendo. Y detrás de ella, yo. Sosteniendo esa misma muñeca. Pero eso nunca pasó. O al menos no lo recuerdo. Sacudí la cabeza. Arranqué de nuevo. Pero el GPS marcaba otra vez un rumbo distinto. Ya no decía Durango. Ahora decía casa. Nada más. Solo esa palabra. Casa. Como si supiera a dónde quería ir ella. Entonces comenzaron las voces. No afuera. Adentro de mí. Susurros. Nombres. Canciones de cuna. Gritos ahogados. Y un nombre que no conocía. María Ignacia. Ese nombre me perforó el pecho como un dardo. No sé por qué, pero me sentí culpable. Como si la hubiera abandonado. Y entonces lo entendí. Esa carga no era una mercancía. Era una condena. El nombre no me dejaba en paz, María Ignacia. Lo repetía en voz baja, como si el decirlo me ayudara a entender. Pero con cada repetición, me sentía menos yo. Más confundido. Más antiguo. No sé cómo explicarlo, Carlo. Era como si algo dentro de mí, algo viejo, ajeno, despertara poco a poco. El camino se volvió brumoso. No había niebla real, pero mis faros apenas iluminaban 2 metros al frente. Y entonces, la carretera cambió. Ya no era la libre a Durango. No había señales, ni retornos, ni marcas. Solo un tramo angosto, sin líneas. Tierra. Lodo. Oscuridad. Y árboles. Altos, sin hojas, secos. Como brazos retorcidos que querían alcanzarme desde la orilla. Quise frenar. Pero el pedal estaba duro. Intenté girar. El volante ya no respondía. El tráiler iba solo. Y entonces comencé a verlos. A los lados del camino, aparecían figuras. Sombras. Hombres con sombrero. Mujeres de blanco. Todos quietos. Todos sin rostro. Uno de ellos se parecía a mi padre. Otro, a mí. Pero no como estoy ahora. Yo, de joven. Ensangrentado. Con la muñeca de trapo en la mano. Me sudaban las palmas. Mi garganta estaba seca. El corazón golpeaba contra mi camisa como si quisiera escaparse. No estaba manejando hacia el panteón. Estaba manejando hacia el pasado. Una luz roja parpadeó en el tablero, puerta trasera abierta. ¿Qué? Miré por el retrovisor. Las puertas se estaban abriendo solas. Me orillé como pude. Bajé sin pensar. Corrí hacia la caja. Y sí, la compuerta estaba entreabierta. Un aire espeso y gélido salía de adentro. Olía a flores podridas. A tierra húmeda. A metal viejo. Y a algo más. A carne. Con la linterna temblándome en la mano,
Alumbré hacia adentro. Estaba vacía. Totalmente vacía. Salvo por una cosa. Un ataúd. De madera vieja. Negra. Con símbolos tallados en la tapa que no reconocí. No religiosos. No cristianos. Eran antiguos. Pero lo más perturbador era que estaba abierto. Me acerqué. Dentro no había cuerpo. Solo la muñeca, colocada exactamente en el centro. Y una foto en blanco y negro. La tomé. Salí corriendo hacia la luz del tráiler. La observé con atención. Y ahí estaban. Mi madre. Y una niña al lado de ella, con mi misma cara. Pero con vestido. Y el nombre escrito abajo, María Ignacia, 1947. Se me cayó la foto de las manos. Mi mente se quebró por completo. ¿Era una broma? ¿Un delirio? ¿Un juego del demonio? ¿O era la verdad? A lo lejos, una campana sonó. 1, 2, 3 veces. Era la hora. La hora en que debía entregar la carga. Pero, ¿a quién? ¿Dónde? ¿Y por qué siento que yo soy la carga? No recuerdo cómo volví a la cabina. Solo sé que, al momento en que toqué el volante, la puerta trasera se cerró sola. Un golpe seco. Definitivo. Como si la caja ya supiera que el ritual estaba en marcha. Porque sí, Carlo, esto ya no era una entrega. Era un rito. Una transición. Un regreso. Encendí el motor. No supe cómo, ni por qué, pero ya no sentía miedo. Sentía algo más. Aceptación. O tal vez, resignación. El camino volvió a cambiar. Ya no era barro ni grava. Era empedrado. Antiguo. Como los caminos que se usaban antes del pavimento. Y de pronto, ahí estaba. El panteón. Viejo, olvidado. Una reja de herrumbre. La sin nombres. Cruces torcidas. Me bajé. Llevaba la linterna en una mano. Y la muñeca en la otra. No sabía por qué la llevaba conmigo. Tal vez, porque era de ella. Tal vez porque también fue mía. Caminé entre las tumbas. El aire olía a cempasúchil podrido. Y al fondo, vi una tumba recién abierta. La tierra removida. La pala clavada. Y una losa con un solo nombre. María Ignacia, hija del silencio. Y entonces lo recordé todo. No como una historia ajena. No como un sueño. Como un crimen. Mi madre, hace muchos años, vivió una tragedia que la volvió loca. Una hija nacida, diferente. Así le decían en el pueblo. Que tenía el demonio adentro. Que hablaba con los muertos. Que predecía muertes. Un día, desapareció. Nadie habló de eso. Y al poco tiempo, nací yo. Pero los susurros nunca cesaron. Es igualita a la niña muerta. Eliseo se parece a la que enterraron en secreto. Dicen que su alma se quedó atrapada. Y ahora lo entendía. Yo no era su hermano. Yo era ella. Algo se había roto en la línea del tiempo. Mi alma había vuelto. Había vivido de nuevo. Pero ella nunca descansó. Hasta ahora. Coloqué la muñeca sobre la tumba. Y el cielo tronó. Una sombra se formó detrás de mí. No volteé. No hacía falta. Sabía que era ella. Y por primera vez, su voz no suplicó. No lloró. No reclamó. Solo dijo: gracias,
por llevarme a casa. Sentí una paz profunda. Y en ese momento, todo se apagó. No recuerdo si me desmayé, si dormí o si simplemente dejé de existir por unos minutos. Lo único que sé es que cuando desperté, el tráiler ya no estaba. Ni la caja, ni la muñeca, ni la tumba. Solo el campo abierto. El amanecer filtrándose entre los árboles. Y yo, de pie, sin tierra en los zapatos. Sin llave del motor. Sin celular. Y con la sensación de haber sido sacado del mundo. Caminé. Horas. Días, tal vez. Hasta que un grupo de campesinos me encontró. Estaba deshidratado, con fiebre. Me llevaron a una clínica rural. Y ahí comenzó la parte más extraña de toda esta historia. Nadie me encontraba en el sistema. Mi licencia no era válida. No había registros de un Don Eliseo con mi rostro, ni de un tráiler a mi nombre. Me enseñaron una foto de mi INE. Era otro rostro. Más joven. Más femenino. Y con el nombre que tanto me atormentó. María Ignacia Herrera Gómez. Nacimiento, 4 de noviembre de 1947. Desaparecida a los 7 años. Nunca encontrada. Fue entonces que supe la verdad. Nunca fui Eliseo. Solo fui el camino que su alma necesitaba para regresar. Su cuerpo se perdió hace décadas. Pero su esencia encontró un vehículo. Yo. Después de semanas sin poder explicar nada, me declararon con delirio amnésico disociativo. Estuve en observación psiquiátrica 3 meses. Y una mañana, simplemente me dejaron ir. Solo. Sin nombre. Sin historia. Desde entonces camino. Cierro los ojos por las noches y siento el volante entre mis dedos. Huelo el diésel. Escucho el chirrido de las puertas traseras. Y a veces, cuando el viento sopla fuerte, aún escucho su voz. Gracias, Eliseo. Pero mi nombre ya no importa. Porque al final, ella llegó a casa. Y yo la llevé. Tercera historia, el hombre que me hizo parar. Dicen que la peor decisión que puedes tomar en carretera es detenerte por alguien. Sea quien sea. No lo hagas. Y si vas de noche por la México Nogales y ves un tipo haciendo señas en el kilómetro 44, acelera. Me llamo Octavio. Tengo 47 años y medio, cuerpo entumido de tantas horas al volante. He manejado desde Chiapas hasta Tijuana, ida y vuelta. He visto de todo, asaltos, animales cruzando, muertos, incluso balaceras. Pero nada como lo que viví esa madrugada. Eran las 2:38 de la mañana. Lo recuerdo exacto porque iba oyendo radionovelas grabadas en un USB viejo y justo terminó una historia. Pasaba por el kilómetro 44, un tramo recto, sin gasolinera cerca. Solo cerros secos a los lados y postes sin luz. Y de pronto, lo vi. Un hombre. De pie, en medio de la carretera. Sin lámpara. Sin maleta. Solo una camisa blanca sucia, pantalón de mezclilla. Y un brazo levantado. No parecía herido. No parecía borracho. No parecía humano. Frené. No por buena persona, sino porque me dio curiosidad enferma. Una voz dentro de mí me decía, no lo hagas. Otra, más fuerte, decía, ¿y si necesitas ayuda algún día? Maldita voz. Me orillé. Bajé el vidrio. Le dije, ¿qué pasó, patrón? ¿Todo bien? El hombre me miró. Y no dijo nada. Solo levantó el brazo y apuntó hacia el asiento del copiloto. Como si ya supiera que yo lo iba a dejar subir. Lo vi de reojo. Tenía las uñas largas, como si no se cortara las manos en años. Pero su cara no tenía cejas, ni labios.
Y cuando habló, su voz sonó como un eco en un túnel mojado. Gracias por pararte, Octavio. Me congelé. No le había dicho mi nombre. ¿Nos vamos ya? Dijo, nos. Y en ese momento, vi por el retrovisor. No era uno. Eran tres. No tenía explicación. Yo iba solo. No llevaba copiloto. No recogía a nadie más. ¿Cómo que, nos vamos ya? Lo miré por el retrovisor. Ahí estaban. Dos más. Una mujer vestida de negro, con el rostro cubierto por un velo como de luto. Y un niño. Sentado justo detrás de mí. Sin expresión. Sin parpadear. Ni uno solo de ellos me había abierto la puerta. Simplemente aparecieron. Pensé en frenar. En gritar. En salirme del tráiler. Pero algo me detuvo. No el miedo. La culpa. Sí, culpa. No sabía por qué. Pero en ese instante sentí que les debía algo. Que por alguna razón me merecía lo que estaba pasando. El hombre me miró de nuevo. ¿Vas para Santa Ana? Yo no había dicho mi destino. Sí, respondí. Por reflejo. Como si no pudiera mentir. Perfecto, dijo, sonriendo apenas. Hace mucho que no nos llevan por ahí. Comencé a manejar de nuevo. No sé por qué no los bajé. No sé por qué no me lancé por la puerta. Era como si mi cuerpo ya no me respondiera. Como si mi conciencia fuera solo un pasajero más. Pasaron los minutos. La mujer no hablaba. Solo murmuraba algo. Como rezos. O frases en otro idioma. El niño. Se carcajeaba sin moverse. Y el hombre. Sacó una navaja pequeña. La abrió. Y empezó a limpiarse las uñas, que ya estaban limpias. No podía más. ¿Quiénes son ustedes? Pregunté. El hombre no respondió. Pero el niño sí. Tú ya sabes, tío Octavio. Tío. Nadie me llama así. Excepto un solo sobrino. Uno que murió hace 3 años en un accidente. En la misma carretera. En el kilómetro 44. Y fue ahí cuando me di cuenta de algo más. El reloj del tablero marcaba 2:38 de la mañana. El mismo minuto desde que me orillé. No avanzaba. El tiempo se había detenido. Seguía manejando. O eso creía. El camino ya no era el mismo. No había letreros. Ni luces. Ni otros autos. Solo oscuridad infinita, y el sonido del motor que ya no parecía de este mundo. Los tres seguían ahí. Silenciosos. La mujer seguía murmurando. El niño mirándome sin parpadear. Y el hombre, ya no tenía ojos. Te lo juro, Carlo. Donde antes estaban sus pupilas, ahora solo había cavidades negras. Huecas. Como pozos sin fondo. Quise pisar el freno. No pasó nada. Quise girar el volante. Nada. Estaba atrapado. Y entonces, el niño habló de nuevo. ¿Te acuerdas del fuego, tío? No respondí. Pero sí. Claro que me acordaba. Era una historia que no conté nunca. Que enterré en mi cabeza como si nunca hubiera pasado. Hace años, cuando era joven, me ofrecieron llevar una carga especial. Un remolque sin placas, desde Agua Prieta hasta Navojoa. Todo en efectivo. Sin preguntas. Lo acepté. Durante el trayecto, sentí que algo se movía dentro de la caja. Me orillé. Y cuando abrí, encontré a 3 personas amarradas. Ilegales. Asustados. Les grité. Les dije que no sabía. Que yo solo manejaba. Pero ya era tarde. Uno de ellos, el más joven, prendió fuego a la caja desde adentro. Creyeron que los iba a entregar.
que era parte de la red. Y en el incendio, murieron los 3. Nunca lo conté. Mentí en el informe. Dije que la carga se incendió por un cortocircuito. Me pagaron. Me fui. Y por años los escuchaba en sueños, gritando, tosiendo, pidiéndome ayuda. Ahora entendía. Eran ellos. No era tu culpa, ¿verdad?, dijo la mujer, levantando por fin el velo. Tenía el rostro completamente quemado, medio derretido. Y sin embargo, me sonreía. Solo manejabas. Solo seguías órdenes, susurró. Igual que ahora. Entonces los 3 hablaron al mismo tiempo. Es hora de devolvernos el favor, Octavio. Es hora de que sientas lo que sentimos. Es hora de que abras la caja. El remolque comenzó a temblar. Un golpeteo sordo, como puños contra el metal. Y detrás, gritos. Los mismos de aquella noche. Los mismos que enterré durante años. Solo que ahora venían por mí. El remolque vibraba como si algo vivo se estuviera revolcando dentro. Los gritos crecían. Golpes desde adentro, cada vez más fuertes. Y yo, en la cabina, completamente paralizado. Los 3 pasajeros ya no estaban en sus asientos. Pero seguían ahí. Lo sé porque los espejos no mentían. Miré el espejo lateral derecho. Ahí estaba el hombre, colgado de la puerta, mirándome de perfil. Con los ojos vacíos, pero clavados en mí. Miré el izquierdo. La mujer, parada sobre el tanque de diésel, sosteniendo un rosario quemado, rezando en un idioma que no entendía. Y el retrovisor interior. Ahí estaba el niño. Encima del respaldo del asiento, como un gato. La cabeza ladeada. Sonriendo. ¿Listo para tu vuelta, tío? Quise gritar. Pero no tenía voz. Solo lágrimas. El paisaje afuera ya no era real. El cielo estaba rojo. Los cerros se habían vuelto cenizas flotantes. Y el camino ya no tenía fin. El tráiler había dejado el mundo. De pronto, un chirrido agudo. Una voz metálica en el tablero. Puerta trasera abierta. Otra vez. Miré los espejos. Y ahí estaba. La caja del tráiler, completamente abierta. Oscuridad total adentro. Pero algo venía saliendo. Pasos. Lentos. Un pie desnudo. Luego otro. Una figura negra, cubierta en humo. No tenía rostro. No tenía forma. Solo presencia. Una energía que me aplastaba el pecho. El niño se rió. Ahí viene, tío. Ahora te toca entrar a ti. Y los 3 empezaron a cantar. Una canción sin melodía. Como si estuvieran enterrándome con su voz. No pude resistir más. Abrí la puerta de la cabina. Salté. Rodé por el pavimento ardiendo. Me raspé los brazos, la cara, las piernas. Y cuando me levanté, ya no había tráiler. Ni camino. Ni cielo rojo. Estaba solo. En medio de la nada. Y en mis manos tenía un rosario quemado. Estaba de pie, solo. Con el rosario quemado en las manos. Y el silencio más pesado que jamás había sentido. Ni ruidos de noche. Ni grillos. Ni viento. Solo nada. Caminé durante horas. No sabía hacia dónde. No había luces. Solo tierra seca y piedras. Hasta que vi un letrero oxidado, medio caído. Me acerqué. Decía, KM44. Pero el número estaba invertido, como si lo viera desde el otro lado del mundo. Seguí caminando. Con las piernas débiles. La mente llena de imágenes que no podía borrar. Y al amanecer, vi algo que me congeló la sangre.
Mi tráiler, estacionado en una curva, sin luces, sin motor encendido. La caja estaba cerrada. Y la cabina, vacía. Me acerqué temblando. Y cuando miré por la ventana del conductor, ahí estaba yo, sentado, con los ojos abiertos, inmóvil, como una estatua, como un cadáver olvidado al volante. Golpeé el vidrio, grité, intenté abrir la puerta. Nada. El yo del interior ni siquiera parpadeaba. Solo manejaba, sin avanzar, preso del mismo instante. Y entonces lo entendí. Nunca me bajé. Nunca escapé. Solo una parte de mí saltó. Lo que quedó sigue en la carretera. Dicen que a veces, si pasas por el kilómetro 44 de madrugada, puedes ver un tráiler blanco, detenido con las luces encendidas. Y si miras con atención, verás al chofer, con los ojos muertos, y 3 pasajeros mirándote desde los espejos. Así que si alguna vez manejas por esa ruta, y ves a alguien que te hace señas para parar, no lo hagas. Porque si lo haces, quizás termines como yo, viendo el mundo desde un espejo, esperando tu próximo relevo. ¿Aún estás ahí? Entonces ya sabes lo que muchos no se atreven a contar. Historias que se esconden en los kilómetros olvidados, entre sombras que solo los traileros conocen, y que cada noche vuelven a buscar un nuevo camino. Si sentiste un escalofrío con cada historia, si algo dentro de ti dice que no todo está explicado, entonces este canal es para ti. Suscríbete, porque aún quedan muchos kilómetros por recorrer. Y lo que viene es aún más oscuro. Activa la campanita para que no te pierdas la próxima historia. Y recuerda, la carretera nunca olvida, solo espera. Suscríbete. Comparte si sobreviviste a todas. Y prepárate, porque lo que viene no te va a dejar dormir.